Nosotros estamos en un país que presenta una exuberante diversidad climática, paisajística y ecosistemas que se termina traduciendo en diferentes formas de habitar y vivir y sentir el territorio. Creo que si uno vive en este país, tiene una tarea fundamental que es transformarlo. Cuando hayamos aliviado lo mejor posible las servidumbres inútiles y evitado las desgracias innecesarias, siempre tendremos, para mantener tensas las virtudes heroicas del hombre, la larga serie de males verdaderos. La civilización que confundía los relojes con el tiempo, al crecimiento con el desarrollo y a lo grandote con la grandeza, también confundía la naturaleza con el paisaje, mientras el mundo, laberinto sin centro, se dedica a romper su propio cielo. Los viajes son los viajeros, por eso lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos. Bienvenidos a nuestro programa. En el episodio de hoy terminaremos nuestro análisis especial de la pandemia actual por el coronavirus tipo 2. Esta vez centrándonos un poco más en Colombia, en la desigualdad y en los profundos problemas institucionales que se han hecho visibles durante la contingencia. Además, queremos cerrar este episodio desde la esperanza y desde las posibilidades y oportunidades que se vislumbran a pesar o debido a la crisis. Pónganse cómodos y quédense con nosotros. Bueno, queremos introducir este episodio precisamente hablando de las crisis a las que llegan los distintos modelos socioeconómicos que imperan en nuestro planeta hoy en día. Para ello, comencemos con una frase de Marcus Gabriel, quien en la sopa de Wuhan dice: "La cadena infecciosa del capitalismo seguirá propagándose, destruyendo la naturaleza, atontando ciudadanos y cultivando futuros consumidores de unos bienes cuya producción causa a la larga más muerte que todos los virus juntos". Todos vimos como a finales del 2019 el mundo se estaba revolcando. En Santiago de Chile, Hong Kong, París, Barcelona, Quito, Beirut, en Bogotá incluso, etc., la fiebre de las protestas sociales puso a la vista el descontento generalizado que existe con un sistema económico que no parece beneficiar a la mayoría de la población. La desigualdad radical que parecía ser el argumento detrás de las manifestaciones es justamente la que ahora, en la crisis causada por el coronavirus, aflora como llagas abiertas en todo el mundo, especialmente en los países menos desarrollados. Por ejemplo, Judith Butler plantea que inicialmente el virus no discrimina, sino que la desigualdad social, las dinámicas y la economía terminan por asegurarse que el virus sí discrimine. Por ejemplo, al sur de Bogotá, muchas familias de las llamadas invasiones que viven en situaciones de marginalidad, pobreza extrema, hacinamiento y que incluso a menudo habitan esos lugares porque tuvieron que emigrar o fueron desplazados por la violencia, fueron desalojadas y sus casas derribadas a la fuerza por la policía. Sobra decir que muchas de esas familias se encuentran en el desempleo o en la informalidad y que nunca han tenido una fuente de sustento estable, mucho menos ahora durante el aislamiento obligatorio. En las noticias incluso hemos visto cómo un par de menores de edad han muerto en situaciones confusas durante esos desalojos en la capital. Y pues independientemente de los sucesos que llevaron a este triste final y que no conocemos con detalle, una intervención del Estado, de quien se espera que proteja y vele por el bienestar de los ciudadanos, no debería terminar nunca en la muerte. Por otro lado, las trabajadoras y trabajadores sexuales, quienes han sido por décadas víctimas de la hipocresía y la doble moral de nuestra sociedad, se encuentran pasando por uno de sus peores momentos en la historia. Pues al ser un sector marginado, es difícil que la sociedad reconozca su oficio, los apoye y empatice con ellos y así ayudarles. Hemos visto que en muchas ciudades del país han hecho plantones y protestas en diferentes momentos de la cuarentena incluso. Además, como profundizará más adelante ahorita Santiago, otros problemas por el contrario han sido invisibilizados, pues el coronavirus ha tenido el poder de robarse toda la atención de los medios y del público en general, sirviendo para distraer y desviar la atención de otros problemas. Han leído, por ejemplo, cómo la deforestación en el Amazonas se ha disparado durante la cuarentena. La Fundación para la Conservación y el Desarrollo, Corpo Amazonía y el Instituto Sinchi están advirtiendo de esta situación que vergonzosamente no obtiene tanta atención de los medios. Volviendo al tema de la marginalidad, Dani, ¿tú nos podrías contar cómo las medidas tomadas en Colombia generan y agudizan la desigualdad y por lo tanto terminan por asegurar que el virus discrimine? Bueno, muchas gracias a Juanes por la pregunta. Primero deseo darles un saludo a todos los que nos estén oyendo en este momento. Y bueno, en Colombia las consecuencias que tendrían las medidas desproporcionadas e ilusorias tomadas por el gobierno nacional se esperaban desde un principio, precisamente porque es algo que el gobierno nacional ha hecho en todas las crisis por las cuales ha pasado el país, que es desconocer la capacidad de reacción ante estas dificultades que tiene la población más marginal, entre esas las poblaciones más vulnerables al ser trabajadores informales, por ejemplo. Entonces esto expone una verdad que es difícil de aceptar para muchos, que es que el virus no ataca por igual, expone nuestro débil sistema neoliberal
el cual se enfoca en producir mayor capital y enriquecer a muchos mientras empobrece a otros en esa misma medida, y no permite que se dé una inversión en el erario público para precisamente permitir que no seamos tan vulnerables en momentos de crisis como esta de salud pública, lo cual se vería reflejado en la inversión en el sistema de salud, por ejemplo. Además de esto, también hemos visto cómo no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica se despierta la violencia intrafamiliar. Adicionalmente, peluqueros, mecánicos, taxistas, dueños de bares, entre otros pequeños y medianos empresarios, empezaron a mostrar angustia desde los primeros días de la epidemia. Podemos ver ahora que en Medellín se decretó ley seca para todos los fines de semana venideros. Esto afectó principalmente a los dueños de bares y discotecas, quienes estaban pensando rebuscar en medio de la pandemia, haciendo, por ejemplo, venta de cócteles que eran enviados a domicilio a diferentes lugares de la ciudad. Entonces también por esto se despertó como toda una ola de protesta de este sector, ya que muchos de los bares y discotecas actualmente ya quebraron y cerraron, y los poquitos que quedan están intentando subsistir con la venta de licor, que en este momento ya está pues prohibida. Además de esto, el presidente Duque no ha hecho sino anunciar auxilios económicos para los más desfavorecidos, como beneficios en el pago de la pensión y decretos que prometían la prohibición de cancelar contratos laborales, que sin embargo la prohibían, mas no brindaban ayuda a las empresas, porque las empresas no tienen cómo solventar pago de nómina en este momento. Y esto se contrarresta precisamente con lo que vemos en las calles, que es que millones de colombianos con trabajos formales e informales han perdido su empleo. Además, estas ayudas que menciona el presidente solo llegan a personas que se encuentran en bases de datos de gobierno, como la del Sisbén y Familias en Acción. Y cabe pues aclarar que hay muchísimas personas que no se encuentran inscritas en estas bases de datos. Entonces, las medidas no son suficientes para aliviar una población que emerge vulnerable y desfavorecida. Por otro lado, tampoco hay mucho que agradecer al Estado. Como señala Patricia Manríquez en La Sopa de Wuhan, de la nada aparecen millones para solventar alquileres, facturas de servicios, sueldos, cuando a toda esa masa proletarizada se le venía recortando el cielo desde siempre, diciendo que no había de dónde pagar la deuda social, cuando en este momento podemos ver que sí, es que sí hay de dónde, solamente que lo que el capital prioriza no es esto. Y es que la cuestión de quién puede trabajar desde casa y quién no se torna sombría en un país como el de nosotros, que tiene altísimos índices de informalidad. El DANE afirma que cerca del 47% de los colombianos trabajan en la informalidad. Esta es una cifra altísima y nos hace precisamente entender por qué Colombia está enfrentando la crisis social de una forma tan aguda, y lo hemos visto reflejado, por ejemplo, en los pañuelos rojos que sacan en barrios marginales o vulnerables a la crisis, diciendo que necesito comida o que me permitan trabajar. Entonces, 20 días después del aislamiento preventivo y a pesar de los controles ya en las calles del centro de Medellín, se veían algunos vendedores ambulantes y cuidadores de vehículos exponiéndose al virus. Estos estaban, dentro de lo posible, rebuscándose de alguna forma para sobrevivir, ya que son personas que viven de lo que ganan al día a día. No reciben un salario fijo, no cotizan, entonces no tienen ninguna clase de protección. La activista María Galindo lo explica para Bolivia. Ella dice que la sociedad boliviana es una sociedad proletarizada, al igual que la colombiana, y yo creo que principalmente toda la sociedad latinoamericana. Es sin salarios, sin puestos de trabajo, sin industria, donde la gran masa sobrevive en la calle, en un tejido social gigante y desobediente. Entonces la situación es prácticamente igual en Colombia. Las medidas copiadas por nuestros gobiernos de países del primer mundo, como lo que hablábamos en el podcast anterior, no se ajustan en realidad a nuestras condiciones de vida. Tras 2 semanas de confinamiento, en los barrios menos favorecidos de las grandes ciudades del país empezaron a darse crudas protestas reclamando soluciones al gobierno, como ya mencionó anteriormente Juan Esteban. Entonces son familias reales sufriendo de hambre que irrumpen en esa dinámica positivista del quédate en casa, como si en realidad fuera una posibilidad para toda la población. El hecho de poderte quedar en casa implica un privilegio. Entonces el quedarse en casa además resulta fácil cuando se tiene privacidad, comodidades y la certeza de un salario que llegará mensualmente. Y este privilegio ignora precisamente las caras más oscuras y marginales de los hogares de muchos colombianos. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford estimaron el año pasado que cerca del 20% de los colombianos viven en situación de pobreza multidimensional. ¿Y esto qué quiere decir? Que precisamente
más que falta de ingresos, para solventar ciertos deseos o necesidades de consumo, sufren es de carencias de fondo en educación, salud, vivienda, trabajo y calidad de vida en general. Entonces, el hacinamiento, la falta de servicios públicos básicos, la nula privacidad, la violencia y la falta de alimentos son el escenario con el que se levantan muchos colombianos condenados al confinamiento. Además de esto, también otra problemática que se ha despertado es como, por ejemplo, las minorías, los venezolanos indocumentados, los habitantes de calle y las trabajadoras y los trabajadores sexuales están viviendo duros momentos dentro de su marginalidad. Entonces, al punto de salir de su anonimato para realizar plantones y protestas pidiendo soluciones. Entonces, de acuerdo con Judith Butler, toda esta dinámica vuelve a inscribir la distinción entre aquellos a quienes a toda costa serán protegidos de la muerte y esas vías que se consideran ovales ser protegidas de la enfermedad y la muerte. Entonces volvemos a lo del nacionalismo, la supremacía blanca, la violencia contra las mujeres, las personas queer y trans, que han encontrado sus formas de reproducirse y fortalecerse dentro de las zonas pandémicas, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Pues Daniela, yo me adhiero completamente a la reflexión que acabas de hacer. Me parece que el coronavirus se ha vuelto un instrumento y ha tenido unas consecuencias muy grandes en cuanto a que se ha podido robar la atención de los medios y del público en general. Pues ya eso lo hemos mencionado, pero por ejemplo la activista boliviana María Galindo, ella plantea algo que va muy por la línea de lo que vos nos expusiste. Ella dice que el coronavirus es un instrumento que parece efectivo para borrar, minimizar, ocultar o poner entre paréntesis otros problemas sociales y políticos que veníamos conceptualizando. Entonces, de pronto y por arte de magia, desaparecen debajo de la alfombra detrás del gigante. En este caso el gigante sería el coronavirus. Entonces es muy increíble, pues lo deja uno muy anonadado, el hecho de que haya como aspectos que se invisibilizan aún más en la pandemia y por el contrario otros que se visibilizan. Entonces, pues teniendo en cuenta ese escenario, me gustaría preguntar, ¿qué problemas en Colombia se han invisibilizado por el coronavirus? Y también, ¿qué problemas se han puesto de manifiesto gracias a esta pandemia? Pues esa pregunta la dejo abierta para el que quiera contestarla, porque de verdad me parece que es un punto muy importante saber qué nos esconden detrás de unas especies de cortinas de humo. No estoy queriendo decir que el coronavirus sea una cortina de humo, se ha inventado o algo por el estilo, no, ni más faltaba. Lo que busco decir es que es indudable que el coronavirus se ha vuelto una herramienta política. Entonces sí, me gustaría saber qué piensan o qué han visto sobre los problemas invisibilizados y visibilizados en esta pandemia. Bueno, pues gracias Juan. Pues en esa pregunta hay como mucha tela por cortar, puesto que hay muchos problemas, pero pues voy a centrarme solamente en algunos. Y voy a empezar por los que se han visibilizado durante esta cuarentena, durante la pandemia. Ya Daniela pues mencionaba en su intervención anterior algunos problemas como la informalidad y los problemas de desigualdad en el país, que de alguna forma muestran que todas las reclamaciones que se están llevando a cabo durante las movilizaciones, durante el paro del año anterior, eran pues totalmente justificadas. Pero bueno, yo quisiera centrarme como en dos problemas. Uno, ya Daniela también lo mencionó un poco, quisiera ahondar más en él, que es la situación de las cárceles, porque ya veíamos pues que las condiciones de hacinamiento e insalubridad que se dan en las cárceles terminaron por facilitar la propagación del virus en estos centros penitenciarios y pues poniendo en riesgo la vida de los presos. Ya veíamos los brotes en algunas cárceles como en la de Villavicencio, que ha sido pues como la más crítica, pero también en otras como en la de Leticia. También vimos cómo en su momento, creo que fue en abril, se sacó un decreto el presidente para reducir la población carcelaria para que no hubiera pues tantos brotes y reducir así como las condiciones de hacinamiento. Pero entonces esto pues lleva a discutir si el problema en las cárceles es un problema de hacinamiento o es en realidad un problema en la política criminal del país. Y la Corte Constitucional pues en el 2013 emitió una sentencia
en la cual calificó a la política criminal del país como una política reactiva, populista, poco reflexiva y sin fundamentos empíricos. Entonces, pues podríamos decir que la política criminal del país es una política más enfocada hacia el castigo que hacia la prevención. Y pues todas las calificaciones que le da la Corte Constitucional a la política criminal, sobre todo la de populismo punitivo, se ve muy plasmada en la reciente ley que se aprobó en el Congreso, que permite la condena por delitos sexuales que se dan contra menores de 14 años, que fue como una ley que causó como mucho debate y mucho de qué hablar. ¿Y por qué? Porque pues es claro que una cadena perpetua para estos delitos no va a solucionar el problema de fondo de violencia sexual y abuso sexual, y más que enfocarnos pues en poner una cadena perpetua, nos deberíamos concentrar en que no se siguieran realizando pues esos casos de abuso sexual y en el por qué se están dando esos casos de abuso sexual. Eso pues era como para poner un ejemplo, pero ahí también podríamos discutir todo lo que tiene que ver con el hurto, el microtráfico y muchos problemas sociales que terminan pues por generar pues todos estos crímenes. Hay una frase de Alcolíricos del grupo de rap que dice que aquí combaten los ladrones y no la pobreza. Y yo creo que esta frase pues resume muy bien la política criminal del país, que se enfoca, como ya lo dije, solamente en el castigo. Entonces, con todo esto lo que quiero decir es que la cura para cualquier problema social no puede ser la cárcel, porque entonces el sistema termina colapsando y también termina colapsando y se pierde el objetivo final del sistema penitenciario, que es la resocialización y la reintegración a la sociedad civil de los presos. Y pues es que quién se va a terminar reintegrando, resocializando con tales condiciones de denigración y tales violaciones de derechos humanos que existen en las cárceles. Entonces, bueno, pues eso para hablar de las cárceles. Ya por otro lado, otro de los problemas que para mí se han visibilizado tiene que ver con la desigualdad entre regiones, porque ya hemos visto cómo el Amazonas y también el Chocó y muchas otras regiones han enfrentado el coronavirus con una deficiencia sanitaria y económica profunda que pone en riesgo una población que ya de por sí es muy vulnerable. Y esta desigualdad sanitaria se debe a que la salud en este país obedece, como en muchos países, pues obedece a unas lógicas de mercado, unas lógicas de un mercado neoliberal que ya hablamos mucho en el capítulo anterior, y en las cuales las EPS, debido a que la salud es un negocio, buscan y terminan priorizando los grandes capitales, los mercados pues más rentables, que en este caso son los cascos urbanos de las grandes ciudades. Por tanto, terminan abandonando todas estas regiones, todas las regiones más alejadas, que pues terminan desabastecidas y con un sistema de salud precario y sin la posibilidad de responder a un virus. Además, también es paradójico que se nos diga a nosotros mucho en los medios de comunicación que el lavado de manos es una medida muy eficiente pues como para prevenir el coronavirus, pero tenemos departamentos como el mismo Amazonas, como el Chocó, como Guaviare, como La Guajira, Bichada, San Andrés y algunos más, en donde la cobertura del acueducto no alcanza ni siquiera el 50%. Entonces terminamos en una condición de desigualdad, incluso en la misma prevención. Bueno, eso fue en cuanto a los problemas visibilizados. En cuanto a los invisibilizados, tenemos algunos escándalos políticos, como el de la ñeñe política, relacionado con la compra de votos de la campaña Duque presidente. Este caso pues ha dado unos giros muy extraños y digamos que su devenir depende mucho de las actuaciones de la Fiscalía. Sin embargo, nosotros tenemos como fiscal general al señor Francisco Barbosa, que es una persona que tiene una relación muy cercana con el presidente Duque y que incluso hizo parte de su campaña. Entonces ahí uno se pregunta si la investigación sí es transparente o no.
y hasta el momento ha dado mucho que pensar. Pero bueno, quisiera centrarme en el tiempo que me queda en un problema muy importante, que es el asesinato de los líderes sociales, el cual pues es un problema que ya viene ya hace rato y no se ha querido manejar. Digamos que a la fecha del 4 de agosto, según Indepaz, se tienen 159 líderes sociales asesinados en el 2020, de los cuales 86 han sido desde que empezó la cuarentena, y a esto le podríamos sumar los 7 familiares asesinados relacionados con líderes sociales y los 36 excombatientes de las FARC. Aquí pues estoy cometiendo un pecado, y es hablar de cifras, porque no son solo cifras, son personas con rostro propio, con nombre propio, con ilusiones, con sueños, e incluso son personas con procesos comunitarios. Un líder social es una persona que ayuda a la construcción de tejido social. Por tanto, cuando asesinan a un líder social, es apagar la llama de esperanza que tiene una comunidad. Y aquí pues es paradójico que el gobierno hable tanto del cuidado de la vida en este tiempo de pandemia, que digan que muchas de sus medidas son sustentadas pues en el cuidado de la vida. Sin embargo, pues vemos que con los líderes sociales no pasa esto, simplemente pasan de agache. Entonces ahí uno se está preguntando si en realidad es la vida lo que se está protegiendo, o son la vida de unos pocos, de los que, digamos por así decirlo, sustentan el sistema, sustentan el modelo económico. Ahí Patricia Manrique, una autora de Sopa de Wuhan, tiene un texto en el que dice lo siguiente, hablo comillas: no, la vida no es considerada por primera vez lo primero, como se dice por ahí, es la vida de las y los nuestros en todo caso. Entonces, bueno, pues yo quisiera ya como cerrar con esta frase, y no sé si alguno de ustedes quisiera complementar o agregar algo más. Santi, muchas gracias. Me parece muy reveladora tu intervención y me hiciste pensar en algo con esto que dices de que la vida es lo primero. Pero antes de llegar allá, me gustaría resaltar algo que dice Patricia Manrique en la Sopa de Wuhan. Y es que hablando precisamente como de la gran cantidad de recursos que se ha desplegado para tratar de solventar o manejar la crisis, en la que se supone que la vida es lo primero, pues. Entonces, respecto a esto, Patricia Manrique nos dice: es impresionante el capital desplegado en estos días, prueba de que cuando hay voluntad se pueden hacer las cosas de manera bien diferentes. Estamos contemplando cómo los responsables políticos europeos movilizan ingentes cantidades de dinero. Hasta Alemania está dispuesta a endeudarse y ha redoblado un 50% su presupuesto, supuestamente porque la vida es lo primero. Entonces, tocando este tema de las exorbitantes cantidades de dinero que se han desplegado, hay un artículo de la BBC llamado Coronavirus, los 10 países que más han gastado en enfrentar la pandemia y cómo se ubican los de América Latina. Bueno, entonces en este artículo lo que se nos quiere mostrar es la enorme cantidad de paquetes fiscales de emergencia que están inyectando dinero a la economía. Esto se hace para tratar de mitigar los efectos de una crisis económica que, según los pronósticos de expertos, puede ser la peor desde la gran recesión de los años 30. Entonces, en unas circunstancias tan inéditas, pues es la primera pandemia desde la pandemia de la gripe española. Estamos en un mundo que no estaba preparado para esto, ya eso lo hemos dicho. En estas circunstancias tan inéditas, ese dogma de mantener el equilibrio fiscal y no incurrir en gastos fuera del presupuesto queda totalmente en el pasado, se olvida. Esto es proporcional a la cantidad de contagios y a la cantidad de muertes, y en cuanto se expanden pues estas. A mayor contagio se va a tener que inyectar mayor presupuesto en el sistema de salud. Entonces,
según Seijun Elgin, que es el director del programa de máster en economía de la Universidad de Columbia, es un nivel de gasto extraordinario. Hasta ahora, el montón total de gasto fiscal a nivel global se acerca a los 7.2 billones de dólares estadounidenses, lo cual equivale a unos 1.152 dólares per cápita. Entonces, si vamos a hacer una comparación, por ejemplo, entre países, podremos ver que Japón ocupa el primer lugar con un mayor gasto, que sería un 21% de su PIB, seguido por Luxemburgo y Bélgica. Esto nos podría hacer pensar como, bueno, entonces una deducción lógica sería que los países más ricos tienen más posibilidades de aumentar su gasto fiscal. Sin embargo, esto no es el único factor, porque también hay que tener en cuenta que países que no sean tan ricos, pero que históricamente hayan invertido en la salud, no se van a ver tan golpeados porque van a tener unas condiciones más óptimas para poder enfrentar la pandemia y no les va a tocar desembolsar esa cantidad de recursos de un momento a otro. Entonces así, por ejemplo, un país con pocas camas de hospital va a tener que desembolsar una mayor cantidad de recursos para poder solventar la crisis. Ahí vemos esa relación entre calidad, cobertura e inyección de capital. Entonces, además de esto, otro problema muy grave que se ve acá, pues que se puede analizar en paralelo, es el del nivel de exposición de los ciudadanos. En un país que tenga mayor posibilidad de una inyección financiera para tratar de mantener a sus pobladores, a sus habitantes en casa, sin que les falte nada, va a reducir enormemente la exposición de sus ciudadanos a la pandemia, pues al virus. Pero entonces esto también va ligado precisamente con el hecho de no tener que ir a vender la fuerza de trabajo para poder sostenerse. La cosa es que en un país como Colombia, donde un gran porcentaje de sus habitantes vive de la informalidad y básicamente come el día a día y nada más, se ven limitadas estas posibilidades, pues muchas menos personas van a poder acceder a ellas. Entonces ahí vemos como esa importancia de no crear deudas sociales innecesarias, porque la deuda con el sistema de salud se puede solventar si no nos enmarcamos en un sistema tan devorador como en el que estamos. Entonces, de verdad, ahí se puede pensar como en serio la vida es lo primero. Para tratar de avanzar, me gustaría pues recomendarles un podcast, que es el podcast del Centro de Estudios Estanislao Zuleta, se llama Pensar lo Humano, especialmente el capítulo Coronavirus, Medidas Económicas y Sociales. En este se habla como de las medidas que se han tomado en todo el mundo y el gran capital que se ha desplegado para tratar de mantener las condiciones sociales. Por ejemplo, en países como España o Francia y en Latinoamérica, El Salvador, han inyectado gran cantidad de capital para mantener las condiciones de vida de los ciudadanos, a pesar pues de la crisis. Entonces, muy recomendado ese podcast. Bueno, y ya volviendo a lo que decía Santi, yo sí creo que se han tomado medidas, pero no creo que lo que haya impulsado la toma de esas medidas sea que la vida es lo primero. Pues es que pongámonos a pensar, si la vida de verdad fuera lo primero, no se tolerarían un montón de cosas, no se tolerarían las cifras inhumanas de muertos ahogados en el Mediterráneo, o no se toleraría la cantidad de niños y niñas perdidas en la guerra o que son abusados diariamente en sus casas, porque es que eso sería de verdad preocuparse por la vida, que la vida fuera lo primero. Cuando se puede hablar de muertes plenas o de muertes en vida, pues que básicamente vivir es una muerte constante, o de vidas fantasmagóricas, o de simplemente no vidas en las fronteras europeas y pues de todo el mundo, como dice Patricia Manríquez. Entonces no se puede decir que la vida sea lo primero. Si la vida fuera lo primero,
Nos preocuparía lo que pasa en las comunas de Medellín. Nos preocuparía lo que pasa en los barrios populares de personas marginadas, estigmatizadas, masacradas. No es la vida lo que nos preocupa, no es el concepto de vida, no es lo magnífico y maravilloso de la vida. Lo que nos preocupa es nuestra vida, nuestro estilo de vida, la vida de quienes rigen el sistema capitalista o de quienes se ven privilegiados o están completamente cegados por él. Entonces es de verdad como plantearnos qué es la vida que estamos viviendo. Derrida, otro autor, nos dice que el virus es por definición el extranjero, el otro, el extraño, aquel que es amenazante. El otro y el extranjero también es el pobre que debe trabajar, que no tiene cómo alimentarse en cuarentena, que no puede quedarse encerrado. El médico que trabaja porque todos los contagiados puedan sobrevivir. Y de hecho somos supremamente ingratos, o eso hemos demostrado. Siempre hay una estigmatización al punto de que pasa de ser un virus chino a un virus del pobre que debe ir a trabajar, de aquel que debe ir a vender su fuerza de salario, su fuerza de trabajo. De alguna forma todos se convierten en el virus, en esa amenaza. Derrida también nos dice que, a pesar de esto, una verdadera inmunidad comunitaria, que es lo que tantos anhelan pues para poder volver a salir y encontrarse con el otro, pues estar en un momento de post-pandemia, que una verdadera inmunidad comunitaria sería reforzar los lazos de responsabilidad mutua, más allá de esta crisis. O sea, sería como no simplemente quedarnos en el momento, sino proyectarnos, darnos cuenta de nuestra condición de seres humanos, de nuestra fragilidad, de lo diminuto de nuestra existencia. Y por lo tanto apoyarnos los unos a los otros. Se debe pensar en el otro como comunidad, como que juntos logramos más, no solo dejamos prevalecer a nuestra individualidad, o sea, no solo dejemos prevalecer a nuestra individualidad que maltrata a los médicos por terror al contagio o desprecia a los campesinos cuando dependemos completamente de ellos. Es muy extraño porque pasa algo, y es algo que Camus nos muestra en La Peste, y es el cómo los números se pueden volver paisaje de una forma muy rápida. ¿A qué me refiero con esto? 10.000 muertos suenan como mucho, pero a la vez suena muy lejano. Para poder comprender la magnitud de esos 10.000 muertos, muchas veces necesitamos imaginarnos rostros conocidos dentro de esos 10.000 muertos. Y eso es muy triste porque una vez más nos muestra que lo que nos duele no es la vida, sino nuestra vida. Y tenemos como ese egoísmo muy en el fondo de nosotros. Pero entonces yo siento que eso es algo que debemos y podemos cambiar. Entonces esa sería como mi invitación a poder darnos cuenta de el otro, a que la vida sí sea lo primero y no simplemente sea un eslogan bonito para impulsar las mismas medidas y la misma forma de producción y la misma forma de vivir y la misma forma de apreciar al otro. Sí, eso sería todo. Sí, yo diría que es innegable para todos que muchos de los problemas que el país tiene se han hecho ahora más evidentes, aunque siempre han estado presentes, pero los hemos vuelto invisibles, los hemos vuelto parte del paisaje y nos hemos acostumbrado a vivir con ellos. Entonces problemas como la falta de acceso a internet o a servicios públicos ahora están haciéndose más visibles, y varios reportes e incluso noticieros han mostrado que muchas familias la única posibilidad que tuvieron de tener acceso a estos servicios fue durante la pandemia. Entonces para algunos resultó siendo una bendición, y además pues podemos ver cómo sí hay recursos para las necesidades sociales. Además, con la cuarentena también han surgido situaciones con respecto a la convivencia, ya que no estamos acostumbrados a pasar todo el tiempo con las personas que vivimos o a estar todo el tiempo en un mismo espacio, y menos sin la posibilidad de salir. Y los que vivimos solos, pues nos tocó enfrentarnos a nosotros mismos y al ocio,
ya sin tantas distracciones externas. No sé si alguien quiere añadir algo más con respecto a la situación de Colombia. Sí, a mí también me gustaría añadir una perspectiva más hacia el ámbito individual de esa cuarentena, porque pues es notorio que para todos la pandemia y el confinamiento han aparecido como una sacudida que pues ha despertado diferentes dudas, angustias o reacciones dentro de la subjetividad individual. Y bueno, pues personalmente lo primero que vi hace ya más de 4 meses al comienzo pues de la cuarentena fue como, como un instinto muy terco y egoísta de supervivencia que se detonó en los demás y que se producía pues claramente por el miedo a la incertidumbre, a lo desconocido y a enfrentarse a un enemigo minúsculo pero invisible e inesperado. Pues acumular propiedades y dinero pasado a un segundo plano y el tan anhelado éxito personal se redujo en acaparar alimentos y productos básicos para ganarle, entre comillas, la guerra al virus. Por ejemplo, en los supermercados, las personas de clase media, alta sobre todo, corrían de manera desesperada por los pasillos como si fuera el día del apocalipsis, acaparando con afán todo el mercado no perecedero sobre todo que podían encontrar y pues casi de manera graciosa mirando con el ceño fruncido a la gente que tenía más mercado o que tenía más papel higiénico y preocupándose si lo que llevaban sí era suficiente. Las cocinas de todos quienes podían permitírselo se llenaron de mercado suficiente para sobrevivir incluso por varios meses. En Colombia en los 3 primeros días se acabaron todos los suministros de alcohol, tapabocas y guantes quirúrgicos y gel antibacterial también. Y pues los más privilegiados salían del trabajo a hacer las filas en bancos y supermercados para aprovisionarse, mientras los más pobres que tenían que estar trabajando y cumpliendo con horarios, a pesar de la situación en un comienzo, pues miraban la escena con angustia y con preocupación, pues su campo de maniobra, como muchos en este país, se reduce a la supervivencia del día a día. Aunque es evidente, al menos para mí, que con una actitud acaparadora e individualista no se beneficia a nadie a largo plazo, las personas actuaron y generalmente actúan pensando en su bienestar propio y no en el bien común, y este es un dilema social planteado por Garrett Hardin, que se llama la tragedia de los bienes comunes, en el cual los individuos actúan solamente pensando en su bien propio y agotan o destruyen un recurso que es común y se benefician en el corto plazo, pero perjudican a todos, incluyéndose a ellos mismos en el largo plazo. Por ejemplo, imaginemos que hay un grupo de campesinos que compran un terreno y todos pueden llevar sus vacas a pastar, pero un día uno de ellos decide llevar una vaca extra porque necesita dinero y le va bien, entonces lleva otra, y el problema es que él no es el único pensando de esta forma. Todos los campesinos están diciendo, bueno, si llevo una vaca más, pues una vaca no va a hacer la diferencia, y con esto pues todos están agotando el recurso común, que es el suelo, en este caso. Si nos devolvemos a nuestro contexto, podemos ver que acaparar comida, alcohol, papel higiénico o implementos de aseo pues no beneficia a nadie en el largo plazo porque agota estos elementos y incrementa el precio, perjudicándonos a todos. Entonces acá lo importante es entender la psicología detrás de este comportamiento, porque serán el egoísmo y la avaricia humana los principales motivantes de este comportamiento. Será más bien que los valores que promueve nuestro sistema económico, como el hiperconsumo, que es un medio de validación social y de representación de éxito, son los que en realidad son los responsables de este comportamiento. Bueno, Caro ahí dejaba una pregunta donde decía si en realidad no era culpa del sistema y del hiperconsumo todas esas actitudes egoístas que tomamos. Entonces ahí yo quería introducir a un autor que es Gilles Lipovetsky, el cual ha planteado desde hace rato, desde hace un tiempo, que vivimos en un mundo hipermoderno que se caracteriza precisamente por el hiperconsumo, pero también por la inmediatez, el exceso de positivismo, de comunicación, de producción y de muchas otras cosas que terminan por agobiarnos. Y ante este mundo hipermoderno llega una pandemia en donde la quietud y el encierro se terminan convirtiendo en nuestro peor enemigo. Entonces yo quería que ustedes en primer lugar le contaran a los oyentes qué es la hipermodernidad y también cómo ustedes han percibido esa crisis del individuo en los demás y por qué no pues en ustedes mismos. No sé quién quisiera hablar sobre esto. Bueno, Santi, yo creo que yo podría tomar la palabra ahí para intentar explicar lo que es para Lipovetsky la hipermodernidad.
Bueno, entonces de acuerdo con Lipovetsky, la época hipermoderna se caracteriza principalmente por dos cosas, por el hiperconsumo y por el individuo hipermoderno. El hiperconsumo, por un lado, es un consumo que absorbe cada vez más esferas de la vida social y empuja al individuo a consumir más que para suplir una necesidad o ascender en la escala social para su satisfacción personal. El individuo hipermoderno ya no se contenta solo con ir al supermercado, sino que consume porque se ha tocado su sensibilidad. El consumo de cine, de arte, de alimentos orgánicos, entre otros, podrían ser ejemplos de ese capitalismo que, de acuerdo con Lipovetsky, consigue producir y comercializar las emociones, integrándolas en el engranaje económico de una manera casi imperceptible, pues nos conduce a consumir y a la vez hacernos sentir que no estamos simplemente consumiendo, sino haciendo parte de algo más. Es un mundo completamente estetizado, en el que el arte ya se lleva en los vasos, en los celulares, en los fondos de pantalla, en las redes sociales, etc. Esto funciona ya que el individuo hipermoderno, aunque busca el placer y el hedonismo, siente como esa especie de inquietud o ese desasosiego por vivir en un mundo que afronta un futuro incierto. Además, y entrando más en el tema pues de Lipovetsky, los individuos hipermodernos sienten angustia, con el miedo y la ansiedad superpuestos a sus placeres. Casi todo les preocupa y les alarma, y disponen menos sistemas de creencias, como las religiones, en los que puedan encontrar seguridad. Todas estas características, especialmente la ansiedad y la preocupación, se agudizan durante la cuarentena. Podríamos de nuevo acudir a Byung-Chul Han para explicarlo. Tras largos tiempos en los que se ha ido sin grandes guerras ni enemigos, en los que en medio de la sociedad del rendimiento se guerrea sobre todo contra sí mismos, la reacción inmunitaria ante el nuevo enemigo, en este caso el virus, es muy violenta. Sobrellevar el encierro acostumbrados a que la sociedad nos juzgue principalmente por lo que hacemos y producimos, y no por lo que somos, puede llegar a ser abrumador. Y ante un mundo hipermoderno en el que a diario las redes sociales, las revistas, los noticieros y los periódicos nos saturan con listas de cosas para hacer en la cuarentena y de aprovechar el tiempo, como manualidades, cocina, películas, cursos cortos, idiomas, etc., la necesidad de distraernos para calmar la ansiedad hipermoderna y llenar con alguna ocupación la incógnita de la existencia se hace más latente. Pero más allá de lograr calmarnos, el encierro ha agudizado la depresión y la ansiedad, y los reportes de intentos de suicidio durante el aislamiento preventivo lo confirman. Además, queremos hacer hincapié en una contradicción propia de los medios de comunicación, la cual se basa en hacer constantes llamados a la calma para después inundarnos con grandes cantidades de información que, más que mantenernos al tanto de la situación, pareciera impulsarnos al pánico, mantenernos alerta para no olvidar que nuestro estilo de vida pende de un hilo. Ya ahí añadiendo a lo que dice Juanes, esa bomba de información que hemos visto reflejada en los medios de comunicación, también se ve la intervención diaria que hace a las 6 de la tarde el presidente Iván Duque. Simplemente es un momento en el que se dan cifras y datos puntuales, pero ni siquiera es como que se dé cabida a nuevas soluciones. Entonces, al final esto termina generando pánico y creo que todos en las casas tenemos al menos un familiar, sea la mamá, el papá o un abuelo, que se encuentra completamente agobiado por el temor al virus, y es precisamente por el bombardeo de información, y es que lo único que escuchamos desde que empezó la cuarentena en marzo 21 es coronavirus. Ya pues, por otro lado, quisiera retomar esa crisis que Juanes menciona cortamente, y es el aumento en las tasas de suicidio. Entonces, para esto me gustaría citar una frase de Alcolíricos en Nada, que dice: con un poder tan grande como el suicidio, matar al tiempo ha sido nuestra mejor opción. Pero en esta época, pues precisamente no hemos podido matar el tiempo. Esa quietud, ese, bueno, ya no estoy trabajando, estoy en mi casa, ¿qué hago? Las personas que están desempleadas y les toca quedarse encerradas, los mayores de 60 años no habían podido salir desde que inició la cuarentena, entonces eso lleva a que se den un montón de crisis en materia de salud y llevan a un fenómeno como el del suicidio. Esto lo vemos en la noticia de la FM del 1 de junio de 2020, en donde se dice que entre 160 y 170 personas se quitan la vida cada año en Medellín. Esto según el informe Cómo Vamos. Y durante esta crisis de la pandemia se ha visto la preocupación incrementada. Entonces, Daniel Quintero dice que estar en cuarentena durante tanto tiempo genera unos problemas de salud mental muy fuertes. Por lo tanto, mientras que en Medellín solo hemos tenido 3 muertes por coronavirus, eso era pues a la fecha que les digo, todos los días vemos al menos una pérdida de vida por suicidio desde que empezó la cuarentena. Para finalizar como esto, quisiera hablar de lo que Patricia Manrique habla nuevamente en su texto Hospitalidad e Inmunidad Virtuosa de la sopa de Wuhan. Y es que el punto clave del coronavirus es precisamente que es una enfermedad que ataca a los países enriquecidos. No tiene una clase social, entonces afecta a la clase media, mejor situada, y también afecta a los más pobres.
Entonces ese torrente de actividades que se han regado en redes para ser hiperproductivos son con el fin de llenar ese espacio que deja esa ruptura habitual del ritmo capitalista. Entonces ella lo menciona así, como si necesitáramos restaurar y mantener el insostenible ritmo anterior. Entonces ojalá sepamos cuestionarlo en vez de seguir reproduciéndolo, también en el estado de excepción y el parón que supone un confinamiento masivo y después. Creo que es importante venir a cuestionarnos esto, hasta qué punto es como el sistema neoliberal que está reproduciendo toda esta crisis, porque ya no tenemos una forma de estar constantemente produciendo, estamos quietos en las casas pensando, y así es como ya no solamente son quienes están muriendo de hambre, por así decirlo, de forma cruda, quienes están preocupados, sino también personas de clase alta que desean salir a continuar como con sus distracciones habituales. Bueno, ahora complementando lo que decía Daniela y tratando de hablar de los problemas a un nivel más individual y familiar, también se debe decir pues el estremecedor aumento de los casos de violencia intrafamiliar. O sea, entre el 25 de marzo y el 11 de abril se han reportado 1.674 casos, pues y eso es un incremento de 982 casos en comparación con el mismo periodo del año pasado, pues del 2019. Y pues no es que sea un caso aislado para Colombia y ya. Según la ONU, con el aumento de las presiones económicas, sociales y del miedo, se ha visto un estremecedor repunte global en la violencia doméstica. Entonces, pues, yo creo que ahí toca preguntarnos como sociedad si son realmente esas presiones económicas, sociales, o si es realmente el miedo, o lo que pasa es que en realidad este comportamiento se debe como una acentuación de un sistema patriarcal que propicia el silencio respecto a las angustias, aflicciones y sacrificios que tradicionalmente ha tenido que sufrir la mujer en Occidente. También pues cabe preguntarnos si el aumento de casos de casos de violencia intrafamiliar se debe a la instauración del miedo o solamente es que el agresor, privado de sus otras fuentes alimentadoras de narcisismo, dirige toda su sevicia hacia aquello que aún sienten control. El virus, como afirma en la sopa de Wuhan el filósofo Gustavo Yáñez, sabotea el imaginario del control de sí mismo. O sea, esto es muy, muy duro porque es que ese imaginario es el imaginario sobre el cual el ser humano ha desarrollado una sociedad individualista y ajena a las problemáticas colectivas, una sociedad que es hipócrita, que deshizo la idea de un dios metafísico para colocar en su lugar a un dios individuo humano, entre comillas, llamémoslo así, que solo procura por su propio bienestar, que termina siendo un dios ahistórico, que solo se preocupa por alcanzar unas metas vacías, ignorando en el proceso aquello que lo posicionó en este lugar de la historia. El olvido de esta idea, el olvido de ese imaginario del control de sí mismo, nos sitúa en aquello que verdaderamente somos, y es una amalgama de frágiles posibilidades situadas en un mundo que no controlamos y que nos condiciona. Y esto es muy estremecedor porque ahí vemos la contingencia que somos, lo frágiles que somos y cómo tratamos de mentirnos una y otra vez refugiándonos en un montón de capas por ese simple miedo que nos da aceptar que somos pequeños. Y eso tiene unas consecuencias directas con nuestra forma de comportarnos con el otro. Y sí, bueno, pues eso era lo que quería decir. Entonces ya dicho imaginario ubicado como ya se esbozó en los cimientos mismos de la sociedad, busca perpetuarse como de lugar. El ejemplo de esto se puede ver en una encuesta realizada de manera virtual por la Secretaría de Salud Distrital de la ciudad de Bogotá, según la cual el 71% de los bogotanos afirmaba estar disfrutando de la cuarentena, ya que esto le permitía pasar más tiempo en familia. Acá es importante destacar varios puntos, siendo los más importantes el hecho de la naturaleza virtual de la encuesta, condición que crea desde el inicio una diferenciación social y un grupo objetivo, dado que ignora esa parte de la población que no cuenta con un acceso a la red. Por otro lado, también la Secretaría da ciertas pautas para lograr sobrellevar la cuarentena, todas ellas por fuera de las posibilidades de los colombianos de estrato 0, 1 y 2, quienes en este momento se encuentran más preocupados por encontrar una forma de sobrevivir, llegando incluso al extremo de salir para lograr llevar comida a sus hogares, arriesgando no solamente su salud y la de sus seres queridos, sino también la poca base material con la que cuentan, arriesgándose a una multa impuesta por un gobierno que parece desconocer la realidad del país que comanda. Entonces a esta romantización de la cuarentena muchos responden: el hambre mata más rápido que un virus.
Entonces, otra forma en la cual se puede ver un intento de permanencia de ese imaginario de control es el paradójico trato que se le da a los médicos y demás profesionales de la salud. Por un lado, muchos ciudadanos se desviven en aplausos como muestra de gratitud por su labor, pero por otro, la consigna expresada en una columna de la revista Semana parece ser que vivan los médicos, pero que vivan lejos. Los casos de discriminación se han disparado de manera alarmante. Noticias de médicos expresando su preocupación por notas amenazantes que son dejadas debajo de su puerta, pidiendo que abandone su casa, o de personal de la salud que no tiene forma de transportarse porque los taxistas no paran a recogerles cuando les vende uniforme. Son solo algunos de todos los ejemplos de este germen tan común en la sociedad colombiana, que es hipocresía. Entonces pensábamos que lo teníamos todo controlado, que cada pequeño engranaje de la posición social funcionaba de manera perfecta en este capitalismo, como una gran máquina aceitada y en marcha, pero solo ignorábamos las grandes problemáticas que en medio de todo este supuesto autocontrol veníamos causando en el mundo. Con esto que decías, Dani, podríamos hacernos como la siguiente pregunta, y es cómo ignorar estas grandes problemáticas que mencionas, como por ejemplo el cambio climático, el cual es en realidad nuestro mayor reto como sociedad actual, y todas las problemáticas que fomentan la destrucción de ecosistemas, como la deforestación y muchas otras, llevan a que precisamente causemos una cadena en reacción a escala planetaria que puede llevar a una situación de crisis como la que estamos en este momento, como la del COVID-19, pero que también podría llevarnos a otras grandes crisis en el futuro. Exacto, muchas gracias Santi por la pregunta. Esto incluso ya lo habíamos introducido en el final del capítulo anterior, y es cómo la forma de relacionarnos con la naturaleza en este momento está llevándonos a experimentar más y más crisis ambientales, porque la pandemia no deja de ser una crisis ambiental, que también está enmarcada dentro de lo que es el cambio climático, como tú lo decías, porque este es producto de un montón de actividades antropogénicas que han venido causando un desequilibrio en el planeta por las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas emisiones se dan de distintas formas. Entonces sabemos que la deforestación causa tasas de emisiones de dióxido de carbono, la ganadería también. Entonces son un montón de cosas que nos llevan a una cadena de efectos que ponen jaque a la humanidad, y son cosas que hemos querido ignorar, a pesar de que los científicos de todo el mundo gritan hace mucho tiempo como, hey, es que el cambio climático es un problema no solamente porque va a ser calor o va a ser frío, sino porque cada vez vamos a tener más huracanes, más tormentas desastrosas, fenómenos del niño y de la niña mucho más intensos, cambios climáticos de toda índole, y además también pandemias. Entonces, para hablar un poquito más de esto, la OMS y la ONU aseguran que las pandemias son el resultado de la destrucción de la naturaleza, perdón. Para eso también me gustaría recomendar una charla que es dada para el programa de Ciencia en Bicicleta. Esta charla se llama Ecosistemas alterados y pandemias. Cristina López es doctora en Biología de la Conservación, y precisamente en esta charla ya nos dice que el problema de las pandemias es un problema de ecología. Hablar del control de la población es importantísimo, la tasa reproductiva de las especies. Entonces, ¿cómo se da un control biológico cuando se tiene un ecosistema estable? Entonces, el problema de las pandemias es un problema de interacciones entre especies, no lo podemos desligar. Es obvio que no estamos negando que es un problema de salud pública o un problema en materia económica, pero en raíz es un problema ecológico. La biodiversidad pasa a ser indispensable, nos protege contra posibles pandemias. Y es algo muy importante que tenemos que considerar, sobre todo en Colombia, sabiendo que somos el segundo país más biodiverso del mundo, y que si lo ponemos en unidad de área, estaríamos incluso por encima del primero, que es Brasil. También quisiera mencionar a Fernando Valladares, que es un doctor español en ciencias biológicas. Actualmente es profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es una agencia estatal española adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación. Entonces él dice, ya tenemos la vacuna contra el coronavirus hace mucho rato, la vacuna es tener ecosistemas saludables. Pero ¿qué pasa? Que es una vacuna mucho más difícil de desarrollar, porque implica replantearnos todo el modelo económico imperante y las formas de relacionarnos que hemos llevado con la naturaleza, precisamente porque siempre, o bueno, al menos dentro del contexto capitalista, estamos completamente separados de la naturaleza. Creemos que somos ajenos a ella, cuando simplemente somos una especie más que necesita de esta. Entonces, en el periódico español El Confidencial, Valladares sale llamando la atención de que el coronavirus puede ser solo el prólogo de lo que se nos viene encima si no cambiamos sustancialmente nuestra relación con la naturaleza. Desde hace 30 años los brotes de pandemia son cada vez más frecuentes, y esto se debe a la degradación de los ecosistemas. Y además la globalización permite que esos patógenos que comienzan en China viajen como una ola que viene desde Oriente y lleguen a todo el mundo, afectando en gran medida a Occidente.
Y entonces, para explicar esto, habría que entender lo que es una zoonosis, que es precisamente una infección humana que tiene un origen en un animal. Entonces, digamos que nosotros somos casi primos entre todos, y lo que afecta a un murciélago, a un pangolí, a un pez, a un cerdo podría afectarme a mí también. Entonces el problema es estar en contacto con la fauna silvestre y también con la doméstica. Entonces yo creo que se crea una imagen errónea de quién es la culpa. ¿La culpa es de la naturaleza que tiene un patógeno o es culpa de nosotros los humanos que hemos buscado ese contacto con animales silvestres? Entonces digamos que en eso es importante entender que nosotros no somos más que otra especie, solo hacemos parte de una red ecológica sumamente compleja que es vulnerable al igual que todas las otras especies al deterioro de los ecosistemas. Entonces, si un humano entra a un ecosistema sumamente alterado, con reproducción de una especie de forma exponencial, este tiene altas probabilidades de adquirir un patógeno, distinto a si está en un ecosistema biodiverso donde las poblaciones están bajo control por esa relación depredador-presa que mantiene el ecosistema en equilibrio. Y bueno, esto es lo que yo quería pues terminar como de mencionar, la importancia que tiene todos reflexionar sobre el uso que estamos haciendo de los recursos naturales y cómo este mal uso en pro del capital puede generarnos problemas mundiales como el que estamos viendo en este momento. Hemos ya tocado diversos temas concernientes a la pandemia, a la cuarentena y a nuestras principales preocupaciones con respecto a esta crisis. Los múltiples problemas que se han desatado por la pandemia se están saliendo de control y están llevando al límite una sociedad que de por sí ya está lastimada, es inequitativa y desorganizada como la sociedad colombiana. El sistema económico actual, no solamente en Colombia sino en el mundo, nos está llevando cada vez a una crisis nueva o a subcrisis ambientales, sociales, económicas, políticas y ahora también sanitarias, las cuales son derivadas todas de la misma crisis planetaria y el uso que le estamos dando a los recursos, como lo mencionó Daniela antes. La cuarentena y el aislamiento social nos han invitado a reflexionar, a los que tenemos el privilegio de tener nuestras necesidades básicas cubiertas, sobre asuntos que ya han sido cuestionados antes, como el sistema educativo tradicional, las extensas jornadas laborales, el casi nulo tiempo libre que nos deja el sistema y pues podríamos seguir. Para nadie es un secreto que muchas jornadas laborales que son de 8 horas diarias, lo cual ya de por sí es un avance que le vemos a nuestra activista paisa María Cano, porque antes no existía la jornada laboral de 8 horas ni el descanso, lo cual para muchos puede sonar todavía como una realidad cercana, pero bueno, para nadie es un secreto que estas interminables jornadas de trabajo que a muchos nos tocan o nos han tocado, pueden realizarse en menos tiempo, lo cual podría ser el resultado de trabajar por objetivos y además muchos también podrían ahorrarse el tiempo de desplazamiento porque muchos trabajos no requieren la presencia física y esto es más una imposición basada en un modelo de trabajo que es controlador y desconfiado que termina promoviendo hábitos que desea evitar, como calentar silla, que es como le decimos en Colombia, a estar sentados frente a la pantalla haciendo de todo menos trabajando, o como tomar tinto todo el día o salir a fumar con tal de pararse y descansar de la pantalla o cualquier otra excusa para hacer una pausa de estar sentados frente al computador. Entonces, ¿por qué no imaginarnos una forma de vida diferente en la cual el ser humano se forme no solo como una pieza desechable y reemplazable de una producción en masa, en la cual se forman expertos que saben cada vez más de cada vez menos, sino que se eduque a ser, se eduque a sentir y se fomente el desarrollo de las individualidades sin dejar de lado el colectivo? Así, las reflexiones posteriores de la pandemia podrían, ¿por qué no?, acercarnos a construir una sociedad, un paradigma diferente, en el que se fomente al ser antes que el tener, y bueno, pues con esto derrumbaríamos el sistema actual. Podríamos plantearlo de la siguiente manera: es posible salir de esta crisis imaginando un futuro que hasta ayer parecía impensable. Redistribuir ingresos, invertir en salud, en educación, en investigación, en deconstruir el paradigma del desarrollo, dándole fin a ideologías occidentales de progreso y crecimiento lineal e imparable que han dominado hasta hoy la política mundial, pero que han fallado en cumplir la promesa de bienestar. Podríamos incorporar y redescubrir ideologías y cosmovisiones que son propias de grupos indígenas de Sudamérica, como la cosmovisión andina del buen vivir, y plantear así una transformación social, una transformación radical de la sociedad, donde vivir bien es suficiente y por lo tanto vivir mejor no es necesario.
recuperando el significado y el valor de la comunidad y entendiendo la naturaleza como parte de la comunidad y no como un externo, como si no hiciéramos parte del mismo planeta y no compartiéramos los mismos recursos. Podríamos retomar prácticas como el trueque y replantear el concepto de trabajo que, al contrario de cómo se concibe en las estructuras modernas como un medio para sobrevivir, se relacione más como una forma de conectar y de contribuir en la sociedad y se desplace el éxito personal para dar lugar al bien común y dejar de lado la competencia, pues no se necesita anular al otro, sino que se entiende que estamos siendo un complemento del todo y que para todos hay cabida y hay lugar. Pero sin irnos muy lejos y más tangiblemente al hoy, nos hemos dado cuenta de que muchas iniciativas sociales y muchos movimientos sociales se están movilizando y han tomado fuerza, como por ejemplo las huertas urbanas o interiores, ese volver a la tierra desde el disfrutar la tierra y no desde la productividad, es algo que hoy estamos viendo que está tomando mucha fuerza. Como menciona Caroline Engberg, bloguera berlinesa de huertas urbanas y de jardinería, todos de pronto quieren cultivar una huerta urbana y las huertas urbanas se convirtieron en la nueva cocina. También se han adaptado iniciativas en donde la comunidad se ha puesto como prioridad, por ejemplo, ayudar a los vecinos que han estado en cuarentena o a las poblaciones vulnerables como los ancianos que no podían salir o no pueden salir a hacer sus diligencias. Incluso hay aplicaciones o grupos para ofrecerse como voluntario y para ayudar a quienes lo necesitan en esta crisis. También se ha donado comida a quienes lo necesitan, desde iniciativas personales para donar alimentos hasta iniciativas privadas de restaurantes o empresas del sector alimenticio para recolectar fondos y donar su comida o productos a poblaciones vulnerables. Además de iniciativas como Compra Local, que es una plataforma que permite a los productores de mercados campesinos realizar ventas de manera digital en Medellín. Para muchos es cada vez más evidente que debemos apoyarnos como sociedad, que debemos apoyar lo local. Entonces no todo está perdido, hay esperanza. La transformación social es posible y está tomando lugar en medio de esta crisis y se ve con todas estas iniciativas que mencioné y con muchas otras que están dando lugar. Entonces yo esta crisis la veo como una oportunidad para hacer las cosas diferentes, para activar un cambio social, para transformar el sistema actual en uno más sostenible, que nos permita ser parte de la naturaleza y no ver la naturaleza como un enemigo o como una fuente inagotable de recursos. Y bueno, y con esto me gustaría que concluyéramos el capítulo y nos preguntáramos cómo podemos construir un nuevo paradigma. Como lo dije en la primera parte de este episodio, primero se debe empezar por cada uno, por transformarnos como individuos. El colectivo empieza en el individual y primero debemos integrar nuestro proceso individual para escalar al colectivo. Es una transformación que toma tiempo, que no hay una sola solución ni una sola respuesta, es un proceso de prueba de error del que todos hacemos parte y para ser parte de él podemos preguntarnos ¿cómo puedo hacer yo para mejorar mi relación con el entorno? ¿Puedo consumir más responsablemente? ¿Puedo disminuir mi consumo de carne? ¿Puedo usar más la bicicleta? ¿Puedo viajar menos en avión? ¿Puedo disminuir mi consumo de plástico teniendo mi propia botella de agua? ¿Puedo comprar local y apoyar a mis campesinos y a mis artesanos? ¿Puedo usar tapabocas de tela en vez de desechable? Empecemos por donde sea, pero lo importante es que empecemos. Todos estamos en un proceso personal distinto y aunque el primer paso de unos puede ser el cuarto de otros, no olvidemos que sin importar en dónde estemos en nuestro proceso, los pequeños y los primeros pasos siempre son bienvenidos y es que así empieza una transformación, siempre hay un primer paso. Bueno, después de haber discutido las problemáticas sociales que siempre han estado presentes en Colombia, pero que hoy se hacen irrefutables y se hacen muy visibles por la pandemia y que evidencian los profundos niveles de injusticia y desigualdad en los que vivimos, hasta pasar por un panorama más alentador y ver que a pesar de la crisis existe la esperanza, existen las iniciativas de cambio, existe la voluntad de muchos por hacer parte de una transformación que nos ayude a construir un paradigma diferente. Podríamos cerrar este episodio con la canción de Solo le pido a Dios de Mercedes Sosa, compuesta por León Gieco, que dice que el dolor no nos sea indiferente, que lo injusto no nos sea indiferente, que la guerra no nos sea indiferente y sobre todo que el futuro no nos sea indiferente. Y con este mensaje de esta hermosa canción les queremos desear a todos un feliz día.
Bueno, este fue el especial con el que quisimos dar inicio a esta serie de podcast. Espero que les haya gustado. Gracias por escucharnos y ser parte de este Atlas sin Fronteras.